Antes de poner la física patas arriba, un joven Albert Einstein supuestamente mostró su genio mediante la elaboración de un acertijo complejo con esta lista de pistas. ¿Puedes resistirte a un desafío mental escrito por una de las personas más inteligentes de la historia? Vamos a darle una oportunidad. El pez más raro del mundo ha sido robado del acuario de la ciudad. La policía ha seguido el rastro hasta una calle con 5 casas idénticas. Pero no pueden buscar en todas las casas a la vez, y si escogen la equivocada, el ladrón sabrá que están en su búsqueda. Depende de ti, el mejor detective de la ciudad, resolver el caso. Al llegar a la escena, la policía te cuenta lo que sabe. 1. El dueño de cada casa es de una nacionalidad diferente, toma una bebida diferente y fuma un tipo diferente de cigarro. 2. Las paredes interiores de cada casa están pintadas de un color diferente. 3. Cada casa tiene un animal diferente. Uno es el pez. Después de unas horas de exploración experta, ya tienes algunas pistas. Puede parecer mucha información, pero hay un camino lógico claro para la solución. Resolver el rompecabezas será como un sudoku. Por eso quizás sea útil organizar la información en una cuadrícula como esta. Para empezar, llena la información de las pistas 8 y 9. Inmediatamente, también verás que, ya que el noruego está al final de la calle, solo hay una casa al lado de él, que debe ser la que tiene paredes azules según la pista 14. La pista 5 dice que el propietario de la casa verde bebe café. No puede ser la casa del centro porque ya sabes que su propietario toma leche. Tampoco puede ser la segunda casa, que sabes que tiene paredes azules. Y como la pista 4 dice, la casa con paredes verdes está justo a la izquierda de la de paredes blancas, no puede ser ni la primera ni la quinta casa. El único lugar libre para la casa de paredes verdes en la que se toma café es la cuarta, y por lo tanto la casa de paredes blancas es la quinta. La pista 1 te da una nacionalidad y un color. Dado que la única columna en la que le faltan estos dos valores es la del centro, esta debe ser la casa de paredes rojas de los británicos. Ahora que el único color de pared sin asignar es el amarillo, este debe aplicarse a la primera casa, donde la pista 7 dice que vive el fumador de Downhill. Y la pista 11 dice que el dueño del caballo está al lado, que solo puede tratarse de la segunda casa. El siguiente paso es averiguar qué bebe el noruego de la primera casa. No puede ser té. La pista de 3 dice que ese es el danés. Según la pista 12, no puede ser cerveza, ya que esa persona fuma Blue Master. Y puesto que ya están asignados leche y café, debe ser agua. Por la pista 15 sabes que el vecino del noruego, que solo puede estar en la segunda casa, fuma cigarrillos Blend. El único lugar sin cigarro y bebida del diagrama es la quinta columna. Esa debe ser la casa de la persona de la pista 12. Y ya que esto te deja la segunda casa sin bebida, el danés que bebe té debe vivir allí. La cuarta casa es la única sin asignación de nacionalidad y marca de cigarros. Así que según la pista 13, el alemán fumador de Prince debe vivir allí. Por eliminación, puedes concluir que el británico fuma Pall Mall y el sueco vive en la quinta casa. Mientras que la pista 6 y la pista 2 te dicen que estos dos tienen un pájaro y un perro, respectivamente. La pista 10 dice que el dueño del gato vive al lado del danés fumador de Blend, poniéndolo en la primera casa. Ahora, con un solo punto libre en el diagrama, sabes que el alemán de la casa verde debe ser el culpable. Tú y la policía irrumpen en la casa para atrapar al ladrón del pez. Aunque la explicación era sencilla, resolver estos acertijos supone a menudo falsos comienzos y callejones sin salida. Parte del truco es utilizar el proceso de eliminación y muchas pruebas y errores para afinar en las piezas correctas. Y cuantos más acertijos de lógica resuelvas, mejor será tu intuición cuando y dónde haya suficiente información para hacer tus deducciones. ¿El joven Einstein realmente escribió este acertijo? Probablemente no. No hay pruebas de eso, y algunas de las marcas mencionadas son demasiado recientes, pero la lógica aquí no es muy diferente de la que tendrás que utilizar para resolver ecuaciones con múltiples variables, incluso aquellas que describen la naturaleza del universo.
Ahora que tus habilidades de resolución de rompecabezas entraron en calor correctamente, ¿puedes salvar a todos del ejército de zombies mutantes que te persiguen? Prueba tu inteligencia con este video, o bien ve si puedes resolver otro rascador de Einstein con este video.